Muchas gracias, Orlando, por invitarme nuevamente y por darnos la posibilidad de continuar ahondando en estos temas tan importantes como es la paz, la libertad y la felicidad. Así es, genial, genial, Fernando. ¿De qué le sirve a una sociedad, a una nación? Y es válido la pregunta, la interrogante, para una persona. Ser rico si es infeliz. Porque la verdad es espiritual y el espíritu dentro de nosotros es la conciencia. Entonces, cuando uno ya empieza a darse cuenta la diferencia que existe entre la conciencia y lo que es la mente y lo que es las emociones, y cómo la conciencia puede conectarnos con el espíritu y llevarnos a la plenitud de la felicidad, entonces ahí todo cambia. Ahí se hace libre la persona porque empieza a luchar, se da cuenta de la importancia de luchar para liberar su conciencia del encierro mental y del encierro emocional. La felicidad es atemporal. No tiene tiempo, no tiene lugar, no tiene... Exacto. No es dependiente de nada. Es una elección. Es un triunfo. Es una actitud, Es una conquista. La felicidad es el claro. premio, es el premio del guerrero. Sí. Esto es una información de impacto. ¿Te imaginas? Me lo dicen constantemente la gente, Orlando Miguel, ¿por qué no están en las aulas esta información? Porque no sirve al sistema. Es el ego. Bien amigos, Fernando es escritor y conferenciante internacional, autor de los libros Autoconocimiento y Suprasexo. Con relación a la conquista del propósito más elevado del ser humano, que es ser feliz, se han escrito grandes volúmenes, autores de renombre mundial, desde Buda, Jesús, Mahoma, Deepak Chopra, Ken Robinson, Matthew Ricard, el Dalai Lama, entre otros respetados iniciáticos, coinciden que el propósito de la vida es la felicidad. Así lo expresa también nuestro invitado, el escritor Fernando García Silva, quien nos afirma que para llegar a esa meta anhelada de la felicidad, es preciso primero conquistar la paz desde nuestro interior, la libertad y como consecuencia de ello, la meta última, la felicidad. En los dos encuentros anteriores con el escritor Fernando García Silva hemos platicado ampliamente en torno a la paz y la libertad, dejando por sentado que para la conquista de ambas es preciso una actitud y una elección. Hoy hemos platicado de nuevo con el escritor y en nuestra tercera conversación abordamos el tema de la tan anhelada y difícil conquista de la felicidad como la meta última de la vida, la felicidad. Te invito a ver la entrevista tras la pausa. Hola amigos, bienvenidos a la presente entrega del Jardín de tu Mente por Omnius 24 horas. Soy Orlando Miguel, soy autor, investigador y divulgador. Escritor del libro La Otra Dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. La felicidad es un tema que está en boga. Autores y maestros respetados de la conciencia han escrito grandes volúmenes acerca de la meta última, la felicidad. Pero, ¿qué tipo de felicidad nos están vendiendo? ¿Qué es la felicidad? ¿De qué le sirve a una sociedad, nación? Y esta interrogante es válida para un individuo. ¿Ser rico si es infeliz? Vayamos a la entrevista con nuestro invitado Fernando García Silva. Fernando, un placer, un honor recibirte una vez más en los estudios de Omnius 24 horas. Muchas gracias, Orlando, por invitarme nuevamente y por darnos la posibilidad de continuar ahondando en estos temas tan importantes como es la paz, la libertad y la felicidad. Así es, genial, genial, Fernando. ¿De qué le sirve a una sociedad, a una nación? Y es válido la pregunta, la interrogante, para una persona. Ser rico si es infeliz, ¿verdad? Esa es una interrogante con un significado muy profundo y
que la respuesta a esa interrogante pudiera cambiar la vida tuya o también la del mundo y de cualquier sociedad. Fernando, hay mucha conjetura en relación al concepto de felicidad, ¿verdad? El gurú de la educación innovativa, Sir Ken Robinson, escritor de diversos libros también exitosos, entre ellos El Elemento, que destaco también, cito en mi libro La Otra Dirección. Él dice que hay una terrible tendencia en la gente en confundir la felicidad con el bienestar. También el premio Nobel de Economía 2002, Daniel Kahneman, es una de las personas que más sabe de esta materia del bienestar. Él también dice lo mismo. La gente tiende a pensar que lo mismo felicidad que bienestar. Él me parece que define en su libro el bienestar como estar satisfecho, que es diferente a la felicidad. Su santidad Dalai Lama, pues también nos habla en el arte de la vida de dos tipos de felicidad, que ya lo hemos tocado nosotros, ¿verdad? El confort mental y el confort material. Es preferible el confort mental porque es la felicidad suprema. Y para el Dalai Lama, también la felicidad es la meta de la vida. La felicidad, Fernando, la auténtica felicidad, se genera, ¿de dónde se origina? Del amor verdadero. ¿Y qué es? Claro, o sea, lo importante, si vamos a hablar de la felicidad, es llegar a entender la que es la auténtica felicidad, porque pueden haber diferentes conceptos, diferentes maneras de pensar, y no vamos a decir que están erróneas, porque todo se va viendo según los diferentes niveles de conciencia que uno tenga. O sea, uno vive en el mundo que ha creado, ¿verdad? Tu entorno es tu creación, y muchas personas piensan que el mundo es lo que han hecho y sus triunfos y todo eso, y la persona va a morir con ese pensamiento. Y es su mundo, y luego más adelante tendrá que ver, una vez que ingrese y vea, como vamos a estudiar más adelante, los fenómenos de la muerte, lo que pasa después de la muerte, y ahí donde le hacen ver la jerarquía, su error, para que darle una nueva oportunidad para que se dé cuenta de lo que es el verdadero objetivo de la vida. Entonces, el verdadero objetivo de la vida es, como tú lo planteas, es ser feliz. Pero para poder llegar a la esencia de la felicidad hay que entender muy bien lo que es la felicidad. Y la felicidad está mucho más allá de la mera satisfacción de los sentidos, o del placer, o de la tranquilidad, o de lograr una u otra determinadas cosas. ¿Ya? Por eso que lo hemos estudiado de esa forma. Para lo hemos segmentado la exactamente. Secuencia. Sí, exactamente. Sí. La felicidad viene a ser la conclusión de primero haber obtenido la paz interior, luego haber obtenido la libertad interior, y como consecuencia de eso, luego podemos acceder a lo que es la verdadera felicidad. Sí, porque la felicidad y el amor son una misma sustancia. Porque una misma energía. Si yo le preguntara a alguien, ¿puede haber algo más superior al amor? No, y obviamente que el amor trae la felicidad. Una persona, si no tiene amor, si no siente amor, si no conoce el amor, nunca va a ser feliz. Exacto. Va a creer que es feliz en su mundo que ha creado, le parece, y hasta, como te dije, podría morir en ese pensamiento, pero es un pensamiento falso. Creado por su propia legión, por sus propios yoes. No, y también Fernando, aquí hay que sumarle a esa creencia que es el casi 99% falsa, es que no tiene una información acerca de lo que es el significado de la vida, de la felicidad. Exactamente. Por eso el conocimiento es fundamental. El conocimiento, la gnosis, porque significa la palabra gnosis, significa conocimiento. El conocimiento verdadero. El conocimiento, claro. En este momento estamos entrando nosotros en un momento crucial de la existencia del mundo, de este planeta Tierra, para entender la importancia de lo que es el verdadero conocimiento. Por eso que se nos oculta el conocimiento. El verdadero conocimiento nos va a llevar a nosotros a lo que es la felicidad. Porque el conocimiento verdadero es la verdad. ¿Ya? Por eso el Maestro Jesús decía, conoced la verdad, que ella os hará libres.
Exacto, que a eso que se refiere esa cita tan popular, Por supuesto, es el conocimiento, la gnosis del conocimiento verdadero. Cuando tengas la información verdadera, serás libre. claro. Entonces, conocer la verdad que ella os hará libres, ¿ya? ¿Y qué es la verdad dentro de uno? Si uno le pregunta a cualquier persona, ¿qué es la verdad dentro de usted? Ahí quedan como La gente se queda en el aire. se queda en el aire, claro. La verdad es la conciencia. Exacto. Ser ¿Ya? consciente. Entonces hay que aprender a diferenciar la conciencia de lo que es la mente y lo que son las emociones. La conciencia está por sobre lo que tú sientes y por sobre lo que tú piensas. Exactamente. Porque la conciencia pertenece a un plano espiritual. Está atrapada en tu mente y está atrapada en tus emociones inferiores, ¿ya? Pero ella está por sobre eso, porque la verdad es espiritual y el espíritu dentro de nosotros es la conciencia. Entonces, cuando uno ya empieza a darse cuenta la diferencia que existe entre la conciencia y lo que es la mente y lo que es las emociones, y cómo la conciencia puede conectarnos con el espíritu y llevarnos a la plenitud de la felicidad, entonces ahí todo cambia. Ahí se hace libre la persona, porque empieza a luchar, se da cuenta de la importancia de luchar para liberar su conciencia del encierro mental y del encierro emocional. Hoy en día hay mucho manejo emocional. Todo lo que estamos viviendo en el mundo hoy en día es a través de un manejo emocional, porque cuando tú manejas emocionalmente a las personas quedan atrapadas. Manipulación. Manipulación, sobre todo con el miedo. La mayor emoción que manejan es el miedo. Sí. Que el miedo y el temor son las dos armas de los líderes manejar a las masas, ¿no? Lo que estamos viendo, que estamos experimentando en la humanidad, es una especie de manipulación global. Exactamente, porque lo veíamos cuando analizábamos la felicidad, ¿cómo parte? Parte en una paz física, en una libertad del alma y una felicidad del espíritu. Entonces, todo está dividido así, cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? Ahora, ya vimos lo que es la libertad del alma, ¿ya? Y el alma en sí, liberarse del alma significa liberar el encierro de la conciencia de los pensamientos y de las emociones y llevarla a lo que es la plenitud del espíritu. Pero todo parte con lograr la paz, y por eso la importancia del libro Suprasexo, sí. Porque este libro Suprasexo extraordinario. enseña cómo nosotros tenemos que aprender a relacionarnos correctamente con nuestra propia sexualidad. Y ahí vamos a ir logrando la paz. Luego la libertad está dada acá, en el libro Autoconocimiento, también te entrega pautas para que uno aprenda a ser libre de sí mismo. Ahí aparece Teseo enfrentándose al Minotauro, ese Minotauro con esos ojos rojos, esa bestia, es nuestro propio miedo, nuestros propios defectos interiores. Cuando uno se liberta de sí mismo, cuando uno se enfrenta a sí mismo y libera esa conciencia, ahí obtiene la libertad, y en la consecuencia de los dos viene la felicidad. Y Fernando, es muy importante, y yo siempre lo aclaro en mi libro, lo aclaro muy bien, aunque está en una pregunta posterior que voy a formularte, es aclarando, es importante que la gente sepa que cuando nosotros nos referimos a sexualidad, a energía, a transmutación de energía sexual, no estamos hablando de lo genital. No tiene que ver nada con lo genital, aquí, sino lo energético. Exactamente, sí. Lamentablemente la educación sexual hoy en día se ha llevado meramente a lo físico, al órgano, exacto, a lo genital, ¿ya? Pero no, en el fondo lo más importante es entender el uso de la energía sexual, y que la energía sexual tiene potencialidades extraordinarias de regeneración interna. Cuando se aprende a utilizar sabiamente con una sola pareja, en una pareja estable, un matrimonio estable, fundamentado en la fidelidad, la castidad y el amor. Que la castidad también es un concepto mal entendido. Casto no significa ser célibe. Sí, sí. Casto significa ser puro. Mucha ignorancia en ese concepto. Mucha ignorancia, sí, por eso que hay que ir aclarando los términos, porque la gente se confunde. Cuando uno habla de castidad, habla de pureza. Entonces, cuando la persona aprende a obtener castidad sexual, es cuando va purificando el acto sexual, cuando lo va sublimando, cuando va haciendo de este acto sexual algo limpio, puro, divino, a la larga divino.
Creo que fue, aunque no nos estamos saliendo del, eso es un aclarando, ¿verdad? No nos estamos saliendo del tema, del contexto. Creo que fue Jacob el que logró la castidad, ¿verdad? En los tres en la perfección de los tres cerebros, ¿verdad? El mente, el Mente, corazón, es corazón y eso. sexo. Sí. Ujú. Para cerrar esta pregunta, Fernando, Albert Einstein, que conjuntamente con una de las mentes también más preclaras del planeta, Max Planck, pues es de opinión, he considerado, dice que si deseas ser feliz, ya lo hemos dicho nosotros, no ates tu vida a una persona, a un objeto, átalo a una visión bien elevada, a una meta bien elevada que tienda al bien de la humanidad, de los que te rodean. Es una forma, ¿verdad?, de nosotros ir, entonces, despejando la idea de que voy a ser feliz porque estoy con Juana o porque Juana va a estar con Melencio. La felicidad, como ya hemos hablado de la paz, la libertad, no tiene que ver nada con nada externo. Nada externo, no tiene que ver con nada, no son cosas externas. La felicidad en el último instante se logra cuando la persona comprende el objetivo final de la vida, que es el servicio. Exactamente. El ser, el espíritu interior nuestro vino aquí a servir, no a ser servido. A ser servido. Lo podemos y lo podemos ver, ese servicio, ¿verdad? Como lo explicaba ella también, una extraordinaria mujer a los 82 años todavía en las calles de Calcuta, cuidando del menesteroso, en el servicio. Entonces, María Teresa, es decir, en el servicio a los demás se encuentra la auténtica felicidad. Exactamente, exactamente. Porque imagínate la divinidad lo tiene todo. Entonces, ¿qué quiere para sí si lo tiene todo? Entonces, a ella lo extasía el servicio, el ayudar. El ayudar, el servir es una obra de amor. Y el amor, sí, en última instancia, es lo que trae como consecuencia lo que es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad. Y a medida que la persona se va postergando a sí mismo y va ayudando a más personas, va logrando niveles más elevados aún de conciencia. Sí. Y de felicidad, sí. Genial, genial. El capítulo 12 de mi libro, La otra dirección, Fernando, pues lo dedico totalmente a la felicidad. Está dedicado a la felicidad como la meta más elevada. Bien amigos, Fernando es escritor y conferenciante internacional, autor de los libros Autoconocimiento, Suprasexo y El sabio uso de la energía sexual. Continuamos con la entrevista con nuestro invitado y colega Fernando García Silva, hoy hablando acerca de la felicidad. Fernando, ¿es lo mismo o hay alguna semejanza o diferencia? Nos vas para edificar a la audiencia, ¿verdad? Vamos a ver si es lo mismo o si... ¿Qué diferencia o semejanza hay en el término, en el concepto de la felicidad y el placer? Bueno, el placer se entiende como la satisfacción de los sentidos físicos, ¿ya? Nosotros tenemos 5 sentidos físicos. Placer es ego, ¿no? Claro, la satisfacción de esos sentidos físicos, el tacto, tocar, su superficie, exacto, el gusto, saborear, oler cosas agradables, ver imágenes bonitas, sí, ¿entiendes? Sí, sí. Todo lo que le entra, escuchar música linda, todo eso por uno son cosas placenteras. Son cosas netamente del mundo, sí, físico y que tienen que ver con lo corporal. Perdón que te interrumpa ahí, en el yoga pues lo que se enseña es purificar, cuidar esas cinco ventanas, ¿verdad? Esas 5 ventanas que es por donde entra la contaminación, pero también o entrará a tu vida dependiendo cómo aprendamos a manejar, aprender a escuchar. Claro, pero por eso es importante hacer la diferencia, ¿ya? Porque una cosa es el placer de estos sentidos y la otra cosa es la felicidad del espíritu. Exactamente. ¿Ya? La felicidad es independiente inclusive de los sentidos físicos. No tiene que ver nada con lo sensorial. No tiene nada que ver con lo sensorial, pero sí hay que aprender a trascender de eso sensorial. A controlarlo, exactamente. A controlarlo y a extraer de eso y divinizarlo. ¿Ya?
Porque, por ejemplo, la misma sexualidad, la sexualidad trae consigo un placer de la unión de la pareja. Y el goce sexual es un goce legítimo del hombre. No es algo ilegítimo. Exacto, es natural, Es natural, es inherente al ser claro. humano. Pero hay que entenderlo, como tú dices, hay que entenderlo desde otra óptica, desde lo Claro, divino, ¿no? En un solo vaso, como decimos, una sola mujer, claro. Samael, ¿no? Un solo Ujú. vaso. Entonces cuando ya la persona aprende a transmutar, por eso que la importancia de transmutar, cuando ya se transmuta ese goce sexual, que hay un placer sexual y se diviniza, se eleva, Se entiende como lo divino, exacto. se lleva hacia la felicidad. ¿Ya? Entonces, cuando se coge ese placer sexual y se transmuta, ese placer sexual se transforma en un éxtasis. ¿Ya? Todos los ángeles, por ejemplo, que los dibujan con esa aura de luz, ¿qué es lo que es esa Sí, aura de sí, luz? Que sí, aparecen sí. como seres luminosos. ¿De Esa dónde salió esa energía, luz? sí, sí. ¿Qué es lo que es esa luz? Es de la misma presencia divina, es decir, de esa conexión de lo divino, ¿verdad? Presente, vivo. Claro. Transmutaron su fuego sexual. Sí. Rescataron su conciencia dormida, atrapada en una infrasexualidad, y la sublimaron y saturaron su cuerpo de luz y se divinizaron. Que es Por eso como que decimos, exacto. Es como, Pablo Tarso dice, vuestro Dios es un fuego devorador, es un fuego devorador. Entonces, ese fuego devorador, esa energía diviniza cuando la persona aprende a transmutar y a llevar esa parte sexual a la parte más elevada del ser. Y eso es lo que en el fondo extasía, y a la larga, cuando eso inclusive se hace como una obra de vida y ayuda a la persona, le da la energía, la fuerza, porque es el maná del cielo. Los israelitas atravesaron el desierto y fueron alimentados por el maná del cielo. Ese maná del cielo es precisamente este alimento, la sabiduría que te va dando tu trabajo interior, tu transmutación la eliminación de tus defectos, porque cada vez que uno elimina un defecto psicológico, obtiene una sapiencia, una sabiduría, una luz, sí, que sí. es lo que lo hizo pecar, lo hizo errar. Y con eso, entonces va caminando, caminando, hasta que llega a la meta final, que es la encarnación del amor, que es la felicidad. La felicidad es, en el fondo, permitir que el ser se exprese dentro de ti, pero para que el ser se exprese dentro de ti, uno tiene que estar limpio. Y esa es la tarea nuestra, es limpiar el templo. Como lo Bueno, dijo Jesús, claro. fuera del templo, mi Sí, padre, sí, cuando sí, dijo ahí, sí, ¿verdad? sí. Que la gente cree que él fue el que fue al lugar a extraer. Se está refiriendo a esa purificación. A esa purificación, claro. Ese látigo representa la voluntad, la entereza de que uno tiene de limpiarse interiormente. Si uno no se limpia interiormente, ¿quién lo va a limpiar? ¿Usted cree que va a venir alguien por ahí? No, yo te voy a limpiar. No, nadie lo puede limpiar a uno. Nadie Es, puede ser es, la conciencia de uno. Nadie irá por ti. Yo reitero en mi conferencia, eres tú mismo. Claro. En mi libro yo destaco uno de los títulos dedicados también a esta parte del despertar. Lo divino no quiere nada con lo humano. Y lo estamos refiriendo a ese mismo contexto que tú estás explicando. Es decir, lo divino no quiere nada con lo humano. Es decir, tenemos que ver la sexualidad como algo divino. Es el único momento cuando se une lo divino con lo humano. Una sola pareja, ¿verdad? Cuando entonces el ser humano se convierte en un Dios, porque tiene esa facultad. Si quieren irse a la Biblia, pueden ir a buscar, ¿verdad? Harán cosas mayores que yo, y se refiere a ese punto. Es cuando entendemos la sexualidad como algo divino, no como un placer, como un entretenimiento, que es lo que nos venden los medios de comunicación, es la historia falsa que nos han vendido, lo que nos ofrecen los medios. Exactamente, exactamente. Porque el hombre es una mitad, la mujer es otra mitad. Cuando se unen las dos mitades, se logra el ser andrógino. En el Exactamente. fondo, lo que uno está luchando aquí es por recuperar el androginismo perdido, porque nosotros antiguamente éramos seres andróginos, Sí, sí, pero sí. se separó la sexualidad, el hombre y la mujer. Entonces, cuando se logra el androginismo, ya nos acercamos más a la plenitud de la felicidad, extasiante. Dios vive en éxtasis, ¿o usted cree que Dios vive deprimido? Es como cuando el,
el discípulo le pregunta a su maestro Nisargadatta: maestro, ¿cómo me vas a decir que hay guerra en Pakistán, en Irak, que mi hermana tiene hambre, yo tengo dinero? ¿Cómo vas a decir que la felicidad y la autosanación es posible? Y saben lo que le contestó mi maestro Nisargadatta: en mi mundo interior no ocurre nunca nada malo. Es decir, ¿verdad? Una respuesta muy luminosa. Es como, es la idea de ser consciente, como lo vamos a ver en la pregunta posterior. Hay otro también, Fernando, dos términos que también, en cuanto a la felicidad y la relajación, ¿de qué forma se relacionan la felicidad con la relajación? Obvio. Una persona no puede ser feliz si no está relajada. Y la relajación, ¿cuál es el primer paso? Es el paso de la paz. Que ya Para hemos estar abordado. En paz, para estar en paz hay que estar relajado. Si tú no estás relajado, estás tenso, no estás en paz. La paz es la distensión, la relajación, la tranquilidad. Eso es la paz. Que nos conduce entonces al punto 2, a la libertad. A la libertad. Entonces, primero logras esa relajación, luego cuando te relajas, ¿ya? Ahí te puedes concentrar y te puedes dar cuenta de dónde estás atrapado. Luego, cuando logras salir de ese encierro, alcanzas la felicidad. Entonces, la felicidad, en el fondo, necesita previamente los estados de la relajación. Por eso que se dice, por ejemplo, la meditación, podemos asociar la meditación con la felicidad. Sí, pero sí. Hay 3 pasos, que son relajación, concentración y meditación. Y meditación. Si uno quiere llegar a meditar, primero tiene que aprender a relajarse. Luego tiene que aprender a concentrarse y por último va a aprender a meditar. Hay todo un protocolo. Nadie puede meditar si primero no se concentra. Y nadie se concentra si primero no se relaja. Es por eso que en la Cábala, en el protocolo de la meditación, se nos habla de de las 9 interferencias que hay, ¿verdad? Que posterior podemos dedicar un programa, porque cada uno amerita, ¿verdad? Por respeto a la audiencia, una explicación amplia de cada una de esas 9 interferencias. ¿Deseas ser parte de nuestra iniciativa del proyecto de paz global en RD? Modela nuestros principios. Felicidad. Proyecto de paz global. Uniendo continentes. Fernando, entonces otra pregunta. Tengo muchas inquietudes sobre este tema y tú eres una autoridad para edificarnos a nosotros y también a la audiencia. ¿Puede haber felicidad en una persona que no aprende a transmutar su energía sexual? Y aquí era el aclarando que, aunque ya lo hablamos en una de las preguntas anteriores, un poquito, vamos a edificar un poquito en ese punto a la audiencia sobre lo de transmutar la energía. Aclarar qué es la transmutación, que ya lo hablamos, es la transferencia de una energía en otra, ¿verdad? Pero Claro. Una persona que no aprende a transmutar puede conseguir esa felicidad verdadera. No, porque los átomos de la energía sexual son los átomos de la conciencia. Cuando la persona no aprende a transmutar la energía sexual, cuando no aprende a hacer subir su energía sexual por su columna, que se le llama también el despertar del Kundalini, si la persona, en vez de hacer ascender su energía sexual, en vez de hacer la energía en forma centrípeta hacia adentro, la hace en forma centrífuga, la bota hacia el exterior, la pierde, está perdiendo los átomos de su conciencia y no está cumpliendo con el objetivo fundamental del cuerpo físico, porque el cuerpo físico es una máquina transmutadora de energía sexual. Nosotros somos un condensador de energía sexual, porque en la energía sexual está todo el potencial de la creación. Exacto. Mire usted, hasta el más mínimo insecto nació de un acto sexual. Sí, sí. Bueno, hasta en las plantas tienen, con el pistilo y todo, y la participación de la abejita y todo el sistema, es sexualidad. No recuerdo el autor, aunque lo enfatiza mucho nuestro amigo también, el prestigioso escritor de origen argentino, que también cito con mucha frecuencia en mi libro, La Otra Dirección, José Luis Parísez. La vida toda es sexualización, hasta las hojas, todo.
todo. Sí. Y el símbolo de la sexualidad es la cruz. Todo es cruce. Sí, sí. ¿Ya? Es, Entonces, es una unión. sí, es una unión. Entonces, si la persona no aprende y no comprende en el fondo lo que es el sabio uso de la energía creadora sexual y pierde su energía sexual, ¿ya? Derrocha su energía sexual y pasa por esos estados de donde hay una pérdida del licor seminal, lo que llamamos el orgasmo, lo que llamamos la eyaculación, cuando la persona bota su energía sexual y pasa por esa especie de epilepsia, ¿ya? Porque son instantes como epilépticos, ¿verdad? Ese cortocircuito nunca va a lograr que el cuerpo esté en paz. Siempre va a estar como en un estado de inquietud. De tensión incluso. De tensión, inclusive, Sí, claro. porque se De libera hecho, de hecho, esa pérdida de energía sexual a la larga enloquece a la persona, porque si usted hiciera un estudio, por ejemplo, de las personas que están en el manicomio, va a ver que muchas de esas personas lamentablemente han llegado ya por abuso de su energía sexual en masturbación y en diferentes desórdenes sexuales. Entonces, el desorden sexual, la intrasexualidad, el mal uso de la energía sexual altera la relación con tu cuerpo físico porque lo estás llevando a un continuo cortocircuito del cuerpo físico. Destruye la vida. Destruye la vida. Incluso todo lo que está ocurriendo, todo lo que está ocurriendo, que la humanidad está experimentando ahora mismo, la razón y el origen está en ese mal uso de la energía sexual, que es donde Freud lo dijo. El mayor problema de la humanidad es usar la energía sexual, el sexo como el placer. Es decir, ¿de acuerdo? Es algo divino. Exactamente. Entonces, por eso que es importante comprender la relación que existe entre la verdadera felicidad y el sabio uso de la energía creadora sexual. Nadie puede llegar a conocer la verdadera felicidad si primero no aprende a transmutar, a usar sabiamente su energía creadora sexual. Porque continuamente va a ir dañando su cuerpo. El cuerpo físico está hecho para ser inmortal. Nosotros tenemos unos sistemas de regeneración, cada 7 años tenemos un cuerpo nuevo, las células se van mutando, se van renovando cada 7 años. Se va renovando. Si ese sistema nunca para, ¿qué pasa? Somos inmortales. Exactamente. Pero por perder la energía sexual, por mal utilizar el mayor potencial humano, que es la energía sexual, vamos atrofiando todo este sistema y ya una persona, en el fondo, cuando pierde su capacidad sexual, pierde la vida. Uno no envejece por los años, sino uno envejece porque agota su energía sexual. Es como que un auto va a funcionar mientras tenga benzina. Si usted ya no tiene benzina, el auto no funciona. Lo mismo ocurre con el cuerpo físico. La benzina nuestra es el potencial sexual. Exacto, es la metáfora que comparto en mi libro, que te comentaba el otro día, no sé en qué tema era, es decir, si tú coges tu coche, tu auto, lo llenas, pero te pones a dar vueltas por toda la ciudad, los campos, sin control, ¿qué va a pasar? Se te va a agotar la gasolina, entonces ¿qué va a pasar? Te va a quedar. Y la energía sexual, en el poder contra la fuerza, en el bestseller, el poder contra la fuerza, David Hawkins, en los niveles de conciencia, se refiere a eso mismo. Él dice que cada ser humano al nacer viene con una cantidad de energía, incluso es medida. Si no aprovechamos, Aristóteles, los grandes maestros lo han abordado, como tú sabes también, Fernando, es decir, el entregarse a las liviandades de manera inconsciente es el peor pecado. Si existe el pecado, yo no uso el término pecado, porque lo que existe es ignorancia y desconocimiento sobre un punto y el otro, ¿no? Entonces, que a eso nos vamos ahora a la pregunta siguiente, ¿verdad? En mi país, por ahí hay mucha gente que dice la pregunta, bueno, si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Y la pregunta en ese sentido, sobre el ser consciente, ¿se puede experimentar ser feliz a la vez una persona que no tiene conciencia sobre lo que es el verdadero significado de la felicidad? Que es lo que habíamos hablado de la paz y la libertad. Si no conoces el concepto de lo que es la paz o el significado de la libertad, jamás la vas a encontrar, vas a dar con ella. Exactamente, por eso que en el fondo hoy en día hay tanto de esto de querer confundir a las personas y llevarlas a un estado de felicidad superficial,
o de placentero, o de logros de vida. Los medios nos venden sobre todo, son sistemas, modelos, todo está basado, como decíamos, los modelos de separación, de competencia, el dinero y los conflictos. Entonces viene el conflicto. Claro, la búsqueda de las 3P, plata, poder y prestigio. Todo el mundo anda detrás de las 3P. Exactamente. ¿Ya? Pero no, la felicidad no tiene nada que ver con la plata, la felicidad no tiene nada que ver con el poder físico, ni tiene nada que ver con el prestigio. Una persona puede no tener nada, ser muy humilde y no tener ningún prestigio físico famoso, y es extremadamente feliz. Sí. Porque la felicidad es netamente una conclusión final interna del espíritu. Exacto. La felicidad proviene del espíritu y es totalmente incondicional. Es como en El hombre más feliz del mundo, de José José, ¿verdad? Y hoy ya sé que la felicidad no está ni en el placer, ni en aquel que tiene más. Vemos naciones que son suprapoderosas, pero cuando vamos a medir el nivel de felicidad, ¿verdad? Nos vamos, por ejemplo, a Bután, que cito en mi libro, en ese capítulo para ilustrar el capítulo de la ley de la felicidad, un país pequeño, pero es el país más feliz del mundo, ¿verdad? Porque Claro. está el conocimiento, en el parte oriental, ¿verdad? En Oriente, donde está esa sabiduría. A diferencia de Occidente, que se orienta a lo que es lo material, que hay que estudiar mucho, hay que sacar que tenemos que, la vida es muy dura, la carrera por la vida es muy dura, hay que conseguir mucho dinero, plata, no importa la forma, casarnos, tener hijos, y es algo cíclico. Claro, la felicidad entonces es el premio del trabajo interior que tú hagas. Claro. ¿Ya? No importa dónde estés, no importa con quién estés, no importa la condición económica que tengas, ¿ya? Porque hoy en día mucho, la otra vez escuchaba un estudio ahí que hacían sobre la felicidad con estadística, tienen hasta fórmulas y todo, pero la persona que se decía que él era un agnóstico. Entonces, desvincular la felicidad del ser, del espíritu, es estar muy alejado de lo que es la verdadera felicidad. La felicidad no tiene tiempo. La felicidad es atemporal. No tiene tiempo, no tiene lugar, no tiene... Exacto. Es no es dependiente de nada. Es una elección. Es un triunfo. Es una conquista. Triunfo. La felicidad es el premio, es el premio del guerrero. Sí, sí. La corona de laureles se obtiene aquel que ha logrado vencerse a sí mismo. Exacto. Cuando tú te vences a ti mismo, como consecuencia corolario de esa lucha que tuviste por salir de tu propia oscuridad, ahí permite la conexión más directa con el ser, y el ser es tu gran bálsamo. El ser es el perfume delicioso del corazón tranquilo. Ese viaje interior es la conquista del mundo exterior, ¿verdad? Es esa conquista.
Recuerden, pueden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal El Jardín de tu Mente. Continuemos con la práctica con Fernando García Silva. Fernando, nos quedan creo unas 2 o 3 preguntas, creo. La felicidad entonces puede estar condicionada a algo. La felicidad ya lo hemos tocado de manera diseminada en algunas de las preguntas, pero puede estar condicionada a algo. Aristóteles nos habla de la utilidad, ¿verdad? En sus tratados, y él nos dice que las personas como que se adaptan, ¿no? Bueno, y vamos a relacionarlo a una pareja o a un amigo incluso. Bueno, voy a ser amigo de Fernando porque tiene 3 yates, tiene qué sé yo qué, pero entonces cuando se terminan o esos yates se destruyen, ya se perdió la utilidad. Yo era por la utilidad, no por ser amigo de Fernando. Claro, no. La verdadera felicidad no puede depender de nada ni de nadie, ¿no? Porque la felicidad es el resultado de la verdad. Solamente se es feliz cuando se conoce la verdad. Conocer la verdad que ella os hará libres, y el paso siguiente a la libertad es la felicidad. ¿Mm? Entonces, si tú tienes condicionada tu felicidad a algo externo o algo que va a tener un fin, no es verdadera felicidad. La verdadera felicidad nunca puede perderse. Si perdiste tu felicidad, lamento decirte que no era felicidad. Exacto. ¿Ya? Entonces, eso es importante entender. O sea, yo ya soy feliz, sí. Porque yo me puedo definir una persona X, puedo decir, no, yo me defino feliz. Ah, perfecto, usted se define feliz. ¿Y en qué fundamenta su felicidad? Exacto. La felicidad ni siquiera es un sentimiento. No, es que yo siento mariposita aquí, entonces yo me siento feliz. Es un estado interior. Es un estado de conciencia, es un nivel de conciencia. Es como, yo lo abordo a mí en mi libro, Fernando. Es tener un Dios dentro de uno. El entusiasmo. Exactamente. ¿Ah? La felicidad es, en el fondo, es la fusión con el ser. Sí, la conexión con esa fuente. La razón de ser del ser es el mismo ser. O sea, nuestro ser aprende por sí mismo y para sí mismo. Entonces, cuando el ser, el Dios, la conciencia interior ha logrado concluir su obra, ahí recibe uno ese baño inmenso que es la felicidad de la libertad que ha logrado. Genial. Cuando decimos que un ser humano está fragmentado, ¿es posible la felicidad en una persona fragmentada? Y vamos a explicar en el contexto para la audiencia qué es estar fragmentado. Estar fragmentado, estar dividido. ¿Ya? Nosotros actualmente estamos divididos en muchos yoes, en muchos defectos psicológicos. ¿Ah? En todo. Si lo vemos, lo podemos buscar desde las religiones. Hay un negocio aquí, otro negocio allá. Yo lo abordo en mi libro. Si pudiera existir la paz, la felicidad en una familia dividida, para ilustrar eso mismo, no va a existir. Y esa fragmentación. Claro. Entonces, hay una acción de guerra que dice divide y vencerás. ¿Verdad? Sí. Bueno, Maquiavelo, sí, divide y vencerá. Claro, sí. Nosotros actualmente estamos divididos. Nosotros. Y estamos divididos, estamos fragmentados porque nuestra conciencia está dividida en diferentes defectos psicológicos. Mientras uno mantenga ese mundo interior dividido, nunca va a alcanzar la verdadera felicidad. ¿Ya? Lo que nosotros necesitamos es lograr la unicidad. La conexión. Claro, lograr la integración de la unidad dentro de sí mismo. Y entender que somos una sola humanidad. Una sola célula somos. Claro, pero primero lograr la unidad interior. Porque de este planeta Tierra, de los 8.000, 7.500 millones de habitantes, pocas personas van a lograr la unidad interior. Sí. Entonces, decíamos que de mil que buscan, uno encuentra. Y ese que encuentra, que encuentra, uno sigue, y de 1.000 que sigue, uno lo logra. Sí. Entonces, en realidad, muchas personas buscan el camino, pero pocas realmente van a llegar a la meta. ¿Ya?
Entonces, esa unidad interior, salir de la multiplicidad, salir de la disgregación, porque nuestros defectos son tendientes a la disgregación, tanto interna como externamente. Sí, ¿ya? sí. Entonces, cuando la persona va logrando la integridad psicológica, por eso que la importancia de la fuerza centrífuga y no centrípeta, ¿ya? Cuando se logra esa fuerza centrífuga y uno va unificándose interiormente a través de la eliminación de toda la oscuridad interior, cada átomo de conciencia que libera se integra, porque la conciencia tiende a la integración y los defectos psicológicos tienden a la disgregación. ¿Ya? Entonces, cuando logramos esa integración, como conclusión final de la integración total, viene la felicidad. La felicidad es cuando uno logra, hasta inclusive al final, logra fusionar las tres fuerzas primarias, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, las fusiona en uno solo. Cuando se fusionan en una sola, ahí uno conoce la verdadera felicidad y lo que es el verdadero amor. ¿Ya? Entonces, por el momento estamos distantes de esa meta, pero lo importante es caminar para allá. Avanzar. No perder el norte. Lo importante es dar el primer paso, como reiteran algunos, ¿verdad? Maestros espirituales. Tocaste ese punto, Fernando, de las tres fuerzas, que era, me parece, es la última pregunta que tengo en mi agenda. Entonces, esas tres fuerzas, solo podemos conocer la felicidad al integrar estas tres fuerzas y vamos a definirlas rápidamente también, de manera ya en específico. Entonces Claro. pasamos a la plenitud. Claro, las tres fuerzas primarias están dentro de nosotros, ¿ya? Y están en esos tres cerebros que tú has hablado de ellos, los tres cerebros. Mente, Padre, corazón y sexo. Hijo y Padre, Espíritu Hijo. Santo. Exacto. Mente, corazón y sexo. Entonces ese es el ordenamiento que Que bajaron. Padre, Hijo y Espíritu Santo bajaron acá, nosotros las tenemos acá. Fernando, y como nosotros vamos de vuelta, tenemos que trabajar Espíritu Santo, Hijo y Padre. Claro. Paz, libertad y felicidad. Que te puedo asegurar, en un paréntesis, Fernando, que te interrumpa ahí, ¿verdad? Que te puedo asegurar que no se ha explicado, ningún líder religioso ha explicado eso de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Está solamente de manera, ¿verdad? No, vamos a explicarlo, como lo están explicando ahí, se refiere a que a mente, corazón y sexo. Por supuesto. La autoobservación y entonces tres cerebros. Claro, la autoobservación en los tres cerebros es la unificación con las tres fuerzas primarias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? El Padre está aquí en la mente, en la glándula pineal, el Hijo está aquí en el átomo nous, en el corazón, y el Espíritu Santo está en las gónadas sexuales. Exacto. Y como el trabajo, nosotros vamos de vuelta, porque bajamos y ahora tenemos que subir, vamos a trabajar primero con el Espíritu Santo, donde vamos a lograr la paz. Vamos a trabajar con el Hijo, donde vamos a lograr la libertad del pensamiento y de la emoción, y luego con el Padre, con la tercera fuerza, cuando se logra la felicidad. La felicidad es cuando se integran estas tres fuerzas en una sola y el Padre logra la unidad, y con esa unidad logra la plenitud. No puede haber plenitud en fuerzas disgregadas. Genial, extraordinario. Es un poco elevado, perdón, sí, es un poco elevado, pero está bien explicado. Si reflexionamos, vamos a comprender. Sí. Claro que sí, claro que sí. Es decir, la gente va a ver mucho esta entrevista, porque cuando lo vea 3 o 4 o 5 veces lo va a entender perfectamente, y puede ocurrir también que pase, que llegue ese despertar, esa transformación, por lo menos el despertar para orientarnos, para dar ese primer paso, porque nosotros no sabemos si estamos también en ese camino, nosotros, ¿verdad? Estamos compartiendo lo que hemos recibido de las enseñanzas también de nuestros maestros, Fernando y un servidor, pero nos sentimos bien, ¿verdad? Genial, Fernando. Este programa sin desperdicio, siempre el tenerte con nosotros, con esos conocimientos de impacto valioso para estos tiempos, que la gente dice difícil, y yo no utilizo mucho el término, no lo utilizo difícil. Para mí todo está perfecto. Creo que pudiéramos, para tu observación final, Fernando, realizando una recapitulación de los 3 aspectos, ya verá. Amigos, si
¿Deseas ser feliz? Vete de vacaciones por un día. ¿Deseas ser feliz por una semana? Pues vete a Hawái, a Acapulco, también a Chile, donde está Fernando. Hay lugares extraordinarios, ¿verdad? Si deseas ser feliz por un año, hereda una fortuna. Pero, y este es mi mensaje, si deseas ser feliz para toda la vida, encuentra el modo de ayudar, de aportar a la sociedad, de ayudar a alguien. En ese servicio podemos encontrar esa felicidad. Fernando, un mensaje de manera recapitulado final de las tres aspectos: la paz, la felicidad, la libertad y la felicidad. Claro, eso es importante en el fondo, que ya concluyendo, yo creo que la gente ya está comprendiendo por qué está la secuencia de paz, Exacto, sí, libertad sí, y felicidad, Espíritu Santo, Hijo, Padre, sexo, corazón y mente. y mente. Y ahí se logra la fusión completamente de esas tres fuerzas y se logra uno vincular directamente con el espíritu, ¿ya? La felicidad es del espíritu, porque la felicidad y el amor son una misma sustancia. Y el amor y el espíritu son lo mismo. Entonces, y la síntesis del amor, como tú lo dijiste, es el servicio. La conclusión final y la plenitud del espíritu y lograr esa felicidad es el servicio. Bueno, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y ya lo trata en la Biblia, ¿no? También, y también nuestro maestro Samael en los tres niveles de la conciencia, ¿verdad? El amor hacia la humanidad. Por supuesto, por supuesto. El maestro Samael dejó clarísimo en el fondo que el camino final está en la conquista de sí mismo. Y una vez que tú te conquistas a ti mismo, puedes servir de mejor manera. La persona que se autorrealiza y se libera completamente, muchos maestros que se autorrealizan, o por no decir todos, se quedan aquí ayudando a la humanidad y hacen pactos por millones de años para ayudar a personas que todavía no despiertan, pudiendo ellos volver a la felicidad del absoluto, una cosa maravillosa, renuncian y prefieren quedarse aquí para dar esos granitos de arena y guiar a los demás, porque el amor verdadero está en el servir. Y eso da la felicidad plena, el ayudar a los demás. Exactamente. Fantástico, Fernando. Amigos de Omnius 24 Horas, el jardín de tu mente. Esperamos que este programa sea de mucho beneficio para cada uno de ustedes que nos siguen día a día a través de Omnius 24 Horas. Esto es una información de impacto. ¿Te imaginas? Me lo dicen constantemente la gente: Orlando Miguel, ¿por qué no están en las aulas esta información? Porque no sirve el sistema. Es el ego, es la herencia de la ciencia antigua: separación, competencia y conflicto, dinero. Hoy, y es parte de mi libro, mi segundo libro, Fernando, que como sabes, ya estamos trabajando en él, tú también estás colaborando ahí en ese segundo libro. El Señor, la conciencia, la naturaleza, como quiere llamarle, universo, en 7 días se dice que creó el mundo, pero hay 8 días, hay un día más. Es este despertar que todos estamos buscando. Fernando, un honor, un placer por estos conocimientos tan valiosos, tan útiles para nuestra audiencia. Gracias a ti, Orlando. Gracias, y gracias a las personas por escucharnos, y los invitamos a continuar con nuestras reflexiones. Bien, amigos, nos están pidiendo un corte. A nuestro regreso, la opinión acerca de la entrevista con nuestro invitado. ¿Deseas ser parte de nuestra iniciativa del proyecto de paz global en RD? Modela nuestros principios. Felicidad. Proyecto de paz global. Uniendo continentes.
personal sobre la felicidad, coincidiendo también con los pareceres de los renombrados y respetados autores mencionados, refiriéndose al tema de la felicidad. En mi libro La otra dirección, en el capítulo 12, abordo ampliamente el aspecto de la anhelada felicidad como la meta de la vida y he llegado a la siguiente conclusión. La felicidad es la última experiencia humana. No se le compara ni con todo el oro, la plata, ni con las piedras preciosas que puedan existir, y esta puede enseñarse. De modo que deseas ser feliz por un día, vete de pesca. Feliz por una semana, vete de vacaciones a Hawái, la India o al norte del sur del Mediterráneo. Ser feliz por un año, hereda una fortuna. Ahora, ¿desea ser feliz para toda la vida? Encuentra el modo de ser útil, de cooperar para que este mundo sea mejor y diferente. Muchas gracias por ver esta entrevista. Siga en sintonía con OnNews 24 horas y el Jardín de tu Mente. Hasta un próximo encuentro.